En este preciso momento hay algo moviéndose alrededor de tu vida que no es casualidad. Es una cita secreta con lo que nunca te enseñaron a hacer bien. Y si te vas ahora, seguirás con el mismo cansancio que no se cura durmiendo, con el mismo nudo en el pecho que aparece cuando apagas la luz, con el mismo pensamiento circular que te persigue a la hora más vulnerable de la noche. Pero si te quedas y atraviesas conmigo estos minutos, vas a sentir cómo algo invisible cambia de dirección, como si una mano te quitara un peso del alma que aprendiste a cargar sin saber cuándo empezó. Y no porque te lo prometa un desconocido en una pantalla, sino porque voy a ponerte en la boca palabras que abren puertas que la medicina no sabe nombrar y que la psicología no siempre alcanza a tocar. Palabras que cortan la raíz que sostiene al síntoma y no solo el síntoma. Palabras que el enemigo no soporta escuchar pronunciadas con intención. Y cuando lo hagas, cuando lo repitas, habrá señales que no podrás negar. El sueño volverá donde antes había insomnio. La ansiedad perderá filo. La casa cambiará de atmósfera. Y tú sabrás que lo que llevaba años atándote se partió porque por fin giraste la llave correcta. Sé que llegas con recelos, con desconfianza acumulada por promesas vacías, con la memoria llena de intentos fallidos, con el corazón fatigado de esperar algo que parecía no llegar. Y aún así, hay una parte de ti que sigue respirando esperanza en secreto, que dice, ¿qué tal si hoy sí? ¿Qué tal si esta vez no me voy antes del final? ¿Qué tal si el cielo me habló y yo casi lo dejo pasar? Y esa parte tuya es la que quiero que escuches ahora, porque lo que vamos a hacer no es un discurso bonito para aliviarte 20 minutos. Es una estrategia precisa para intervenir donde nadie pudo, un protocolo de palabras vivas y decisiones pequeñas que reordenan el mundo invisible hasta que lo visible no tiene más opción que ceder. Y te lo advierto con cariño y autoridad: si te distraes, si cambias de video, si dejas esto a medias, seguirás cargando lo mismo. Si te quedas, si respiras hondo y decides creer por encima del ruido, hoy comenzará el proceso que cambia tu apellido por dentro, el que apaga voces que no te dejaban descansar y cierra puertas que nunca supiste cómo se abrieron. Quiero que sientas el peso de lo que está en juego sin asustarte, con la claridad que libera. Llevas rato peleando una batalla con armas romas, cambiando hábitos externos mientras por dentro hay grietas que nadie tocó, haciendo listas y propósitos para enfrentar tormentas que no se calman con listas. Por eso hoy vas a aprender a hablarle al viento y al mar desde la autoridad que dejaste de usar. Vas a aprender a cubrirte cuando se te enfría el alma, a responder cuando la noche te llama por tu nombre con recuerdos que no pediste. Vas a aprender a decir una frase y dejarla sobre tu casa como quien cierra de un portazo la entrada a lo que te drenaba. No te pido que me creas porque sí, te pido que me acompañes hasta el final y lo pruebes con tu propia boca. Te pido que permanezcas cuando tu mente te diga, esto ya lo oí, porque no lo oíste así, no lo pronunciaste así, no lo repetiste 7 amaneceres seguidos con la precisión que hoy vas a tener. Y cuando lo hagas, te vas a reconocer en el espejo con una paz extraña que se parece al descanso y no al conformismo. Tal vez sientes que todo esto es demasiado grande para ti, que lo espiritual es asunto de otros más fuertes, más santos, más constantes. Te enseñaron a creer que Dios escucha a unos pocos y que tú te conformas con seguir tirando. Y por eso estás aquí, porque hoy esa mentira se desmonta frente a tus ojos. Hoy vas a escuchar tu propio nombre metido en palabras que creías ajenas. Vas a oír tu historia traducida en una llave que estaba a tu alcance todo el tiempo. Vas a notar cómo se te calienta el pecho cuando pronuncies frases que antes leías sin tocar. Vas a sentir que el aire es más liviano cuando decidas quedarte bajo una sombra que nunca debería haberte parecido opcional. No quiero convencerte, quiero conducirte. Cierra los ojos si puedes, respira, toca con tu mano ese lugar del cuerpo donde el dolor insiste, o ese lugar del alma donde la tristeza se sienta cada día, y declara dentro de ti que hoy no estás de paso. Hoy te quedas hasta que la puerta se abra. No te voy a dar un placebo, te voy a dar una llave. No te voy a entretener, te voy a entrenar. No te voy a entretener con historias para llenar tiempo. Te voy a preparar para que la noche que viene pierda poder sobre ti. Imagina lo que pasaría si por primera vez en mucho tiempo la madrugada no te encuentra a merced de tus pensamientos.
sino cubierto por palabras que se quedan haciendo guardia mientras duermes. Imagina lo que pasaría si la próxima vez que esa noticia, ese síntoma, ese mensaje, ese recuerdo golpee tu puerta, no encuentre la casa abierta, sino un muro. Imagina lo que pasaría si dentro de 7 amaneceres puedes señalar un cambio concreto y decir: esto se movió, esto se dio, aquí cambió el aire, y que lo puedas decir no porque alguien te sugirió pensar positivo, sino porque aplicaste una instrucción que el cielo reconoce y el infierno respeta. Ahora escucha con atención lo que te voy a pedir, porque es sencillo y decisivo. Quédate, no te adelantes, no quieras saltar al final creyendo que ya sabes hacia dónde voy. El poder no estará en la información acumulada, sino en tu decisión de permanecer hasta oír la frase exacta que vas a repetir al amanecer, al mediodía y antes de dormir. El poder estará en tu boca, no en la mía. Estará en ese momento íntimo en que dices basta, con una autoridad que no te prestó nadie, que siempre fue tuya y que hoy vuelve a tu lengua. Sé que el algoritmo te va a tentar con otra cosa. Sé que la urgencia te va a decir: hazlo rápido, no te detengas, tienes 1000 cosas. Pero tú sabes que si te vas ahora, la prisa te devora igual que siempre. Por eso decide aquí y ahora que te quedas. Decide que lo harás sin negociar con la pereza espiritual. Decide que lo harás por ti y por los tuyos. Decide que lo harás no para sumar otro contenido, sino para cerrar una historia que no quieres legar. No estás escuchando por accidente. Estás respondiendo a una invitación que pediste en secreto cuando dijiste: Dios, si estás, háblame claro. Y te hablo claro. Hoy vas a recibir un modo de orar que no se improvisa. Un modo de pararte en tu casa con una frase que cambia la atmósfera. Un modo de dormir con una guardia activada y de despertar con la boca ya alineada. Y si obedeces, si permaneces, si repites, los próximos días te darán pruebas suficientes para que no vuelvas atrás. No te prometo una vida sin luchas. Te prometo un escudo que funciona, y la única forma de saber si es real es quedarte hasta que te lo ponga en la mano, probarlo, repetirlo y mirar cómo responde tu alma, cómo responde tu cuerpo, cómo responde tu casa. Hay un punto en cada historia donde la persona decide si sigue interpretando el papel de víctima o si recupera su nombre verdadero. Y ese punto suele sentirse justo así: un tirón interno, una emoción rara entre miedo y esperanza, una percepción de que algo grande está por empezar si no te mueves de la silla. Estás ahí. Por eso te digo con la firmeza de quien te quiere ver libre: no te muevas, no te distraigas, no cedas a la voz que te vende después, mañana, más tarde. Haz un pequeño acto físico si puedes para sellar tu decisión. Apoya la planta de los pies en el suelo, endereza tu espalda, suelta los hombros y dentro de ti di: me quedo. Porque acabas de cruzar el umbral del que muchos vuelven por flojera y miedo. Tú no vas a volver. Aquí empieza el proceso. Aquí se hace la primera incisión que no duele. Aquí se enciende la lámpara que aleja sombras viejas. Aquí te vas a escuchar a ti mismo decir lo que nunca te habías atrevido a decir con tanta convicción. Y cuando lo hagas, te prometo que algo se partirá por dentro como una cuerda vieja que ya no sostiene nada. Y antes de continuar, quiero darte una imagen que se te quede pegada cuando termine el día y el ruido vuelva a llamar. Piensa en tu vida como una casa en penumbra donde dejaste ventanas abiertas sin querer. No hace falta entender cómo se abrieron, hace falta cerrarlas. No hace falta recordar cada detalle de quién las abrió y cuándo. Hace falta saber dónde están y girar la cerradura. Eso haremos una por una, con palabras que encajan perfecto en cada marco. Palabras que sellan sin atrancar la luz. Palabras que permiten entrar al amor y detienen lo que roba. Esa es la promesa si te quedas. Eso es lo que quiero que empieces a esperar con valentía. Un cambio real que puedas señalar sin necesidad de adornarlo. Cambios pequeños que anuncian cambios grandes, como el primer amanecer en el que no te despiertas agotado, como la primera tarde en la que no te arrastra la misma angustia, como la primera noche en la que te acuestas sabiendo que hay guardia en la puerta y que por fin no estás a la intemperie. Respira, quédate, no corras, no hagas scroll. Esta es la invitación más seria que has recibido en mucho tiempo y lo sabes porque tu corazón lo está sintiendo.
Vamos a empezar el trabajo que nadie hizo por ti y que ahora sí puede empezar a cambiarlo todo. Yo te acompaño con la voz, pero el poder estará en tu boca cuando pronuncies. Yo te guío con las palabras, pero la decisión es tuya y se está tomando ahora mismo. Si te quedas, hoy comienza tu señal. Si te quedas, hoy empieza el desalojo de lo que no te pertenece. Si te quedas, hoy se activa la cobertura que estabas pidiendo en secreto. Quédate. Este es tu punto de no retorno. Y ahora que te quedaste y sentiste ese primer empujón por dentro, déjame ponerle nombre a lo que te pasa para que tu alma deje de pelear en la oscuridad y empiece a reconocer su propia voz sin vergüenza ni máscaras. Porque solo cuando te escuchas de verdad puedes empezar a sanar de raíz y no a parchar por encima lo que ya no quiere más remiendos. Y tú lo sabes, lo has sabido en silencio mucho tiempo. Lo supiste aquella madrugada en que te tembló el cuerpo sin explicación. Lo supiste esa tarde en que el reloj avanzaba y a ti se te detenía la vida por dentro. Lo supiste cuando te reíste en una mesa llena y de inmediato te atravesó la idea de que estabas actuando para que nadie notara el vacío. Lo supiste cada vez que abriste la boca para decir, estoy bien, mientras tu estómago se encogía como un puño apretado y tu pecho pedía auxilio en un idioma que no aprendiste a traducir. Y hoy vamos a traducirlo juntos para que te mires con misericordia y firmeza, para que al fin puedas decir, esto es lo que siento, sin que el miedo te cierre la garganta. Porque en el momento en que nombras la herida, deja de mandar en secreto y empieza a obedecer a la verdad que la va a curar. Tú sientes que te falta aire aunque no estás corriendo. Tú sientes que el cuerpo se te pone en guardia como si hubiera una amenaza invisible acechando. Tú sientes que todo te cuesta el doble y descansas la mitad. Tú sientes que el domingo a la noche te pesa como plomo. Tú sientes que despiertas cansado como si hubieras vivido una batalla en sueños. Tú sientes que cuando apagas la luz aparece un pensamiento que te aprieta el corazón y que cuando enciendes la luz no sabes explicar por qué la tristeza se quedó, pero disfrazada de apatía, tú sientes que estás perdiendo memoria para lo bueno y recordando con precisión quirúrgica lo malo. Tú sientes que a los demás se les hace sencillo lo que a ti te agota. Tú sientes que una parte de ti quiere volver a creer y otra te sabotea repitiéndote que no te engañes, que ya lo intentaste, que nada cambia. Tú sientes que te estás volviendo experto en sonreír hacia afuera y en llorar por dentro sin lágrimas. Tú sientes que comes por ansiedad o dejas de comer porque el miedo te cierra el apetito. Tú sientes que el teléfono se te convirtió en anestesia barata y que cuando lo sueltas te quedas con ese ruido que a nadie te atreves a contar. Tú sientes que hasta la fe se te volvió pesada, como si cargarla fuera tarea y no descanso. Tú sientes que en tu casa hay días en que el aire pesa distinto, que las palabras rebotan y se vuelven flechas sin que quieras lastimar a nadie. Tú sientes que hay algo en tu apellido que repite historias que juraste no repetir. Tú sientes que tu cuerpo habla cosas que tu boca calla y que el médico no traduce. Tú sientes que estás a dos decisiones de quebrarte o de levantarte y que nadie parece notar que estás en la cornisa. Tú sientes todo eso y más. Y no estás loco, ni exageras, ni eres débil. Estás herido y estás cansado de estar herido y por eso estás aquí. Porque tu alma quiere que por primera vez alguien le diga en voz alta, te veo, te entiendo, no estás inventando, no estás solo, no te estás rindiendo, estás pidiendo ser restaurado. ¿Has notado que hay ciclos que regresan como olas tercas que no se cansan? ¿Lo has notado cuando te prometiste, esta vez sí, y te sorprendiste repitiendo exactamente el mismo gesto que prometiste no hacer? ¿Lo has notado cuando sentiste que una conversación inocente te abría de nuevo la puerta a la angustia? ¿Lo has notado cuando una palabra mal dicha se te quedó pegada en el pecho como una espina que nadie ve? ¿Lo has notado cuando una habitación de tu casa se siente más densa que las demás y no sabes por qué? ¿Lo has notado cuando te atrapa la madrugada de los pensamientos y terminas atrapado también al mediodía por el cansancio? ¿Lo has notado cuando te sientas frente a la Biblia y no pasa nada o pasa tanto que te invade la culpa por no sostener lo que un día sostuviste? ¿Lo has notado porque conoces la sensación exacta de abrir los ojos con una lucha ya empezada antes de que el día empiece? Y te preguntas si te estás inventando una guerra para sentirte importante o si de verdad hay algo que te golpea desde un lugar que no entiendes. Y hoy te digo con ternura y autoridad que sí,
que hay una batalla que te toca aunque no la buscaste, que hay un empuje que no viene de ti mismo y un susurro que no nace de tu voluntad, que hay heridas antiguas que se cubrieron con rutinas impecables y quedaron latiendo por debajo, que hay puertas que nadie te enseñó a cerrar y vientos que nadie te enseñó a callar, que hay cosas que parecen tuyas y no lo son, dolores que te adoptaste por costumbre hasta que te parecieron identidad. Y hoy vamos a despegar esas etiquetas para que puedas respirar como quien quita cinta adhesiva de la piel y vuelve a sentir la sangre correr. Tú te conoces las máscaras de memoria. Tú sabes cómo responder, tranqui, todo bien, ya pasará. Tú sabes ponerte productivo para no escuchar el ruido de fondo. Tú sabes ordenar cajones, hacer listas, correr al gimnasio, limpiar, estudiar, trabajar más horas. Tú sabes funcionar y hasta brillar mientras por dentro el alma se te sienta en un rincón de rodillas mirando a la pared. Tú sabes mantener a todos contentos, menos a tu propio corazón. Tú sabes apagar las notificaciones por fuera y quedarte con las notificaciones por dentro, golpeándote la mente sin descanso. Tú sabes ser el fuerte de la familia y llorar en el baño como si fueras un ladrón de tu propia tristeza. Tú sabes diagnosticarte estrés, porque es más socialmente aceptable que decir, hay un miedo sin nombre que me sigue a todas partes. Tú sabes, lo sabes todo y por eso te agota tanto explicar sin decir lo que te pasa. Y aquí no necesitas explicarte más. Aquí necesitas escuchar que lo que sientes tiene lugar, que aquí nadie minimiza ni romantiza tu dolor, que aquí se te va a hablar al alma con palabras que se quedan aunque cierres el video, que aquí lo que te pasa importa, que aquí vas a dejar de cargar solo porque te vamos a enseñar a levantar el peso de otra manera, bajo otra sombra y con otra voz sobre tu cabeza. Quiero que recuerdes una escena que tu cuerpo recuerda mejor que tu mente. Quiero que vuelvas a ese momento en que sentiste que estabas a punto de decirle a alguien, no puedo más, y dijiste, todo bien. Quiero que vuelvas a esa noche en que te abrazaste las rodillas en la cama y te tragaste el grito para no despertar a nadie. Quiero que vuelvas a esa mañana en que sonreíste para la foto y dentro de ti pediste una señal a lo que fuera para no apagarte del todo. Quiero que vuelvas a ese instante, porque hoy ese grito y ese ruego van a encontrar respuesta clara. Hoy el no puedo más se va a convertir en no, estoy solo, y el dame una señal se va a convertir en esta es la instrucción. Y quiero que lo sientas como una corriente caliente desde el pecho hacia los hombros, como si el cuerpo hiciera espacio para lo que viene, porque eso que viene no es peso, es cobertura, no es exigencia, es descanso, no es una lista imposible, es una llave que gira y se queda girada aunque el viento sople fuerte. Te voy a pedir algo que parece pequeño y es decisivo. Te voy a pedir que escribas ahora mismo en los comentarios, con la mayor honestidad que tengas, una frase que te ubique y nos permita orar por ti con nombre y con intención. Escribe, estoy cansado pero quiero volver, si esa es tu verdad. Escribe, tengo miedo pero me quedo, si esa es tu batalla. Escribe, necesito cobertura en mi casa, si eso duele. Escribe el nombre de la persona por la que estás peleando, el apellido que sientes que te pesa, la habitación donde no puedes dormir, no para exhibirte ni para darnos datos, sino porque cuando escribes, te posicionas, cuando te nombras a ti mismo delante del cielo y de esta comunidad, el miedo pierde anonimato y la vergüenza deja de sostener sus paredes. Escribe y deja que otros te lean y te respondan, oro por ti, te cubro, no estás solo. Escribe aunque te tiemblen los dedos. Escribe aunque nunca comentes en ningún lugar. Escribe porque este altar se activa con voces y la tuya importa. Importa más de lo que crees. Importa ahora. Importa aquí. Importa que digas yo. Importa que no te escondas. Importa que no te calles más y que permitas que la fe de otros te abrace cuando a ti no te alcanza la fuerza para levantar los brazos. Importa que lo hagas ya. Importa que digas presente para que la restauración te encuentre con nombre y apellido. Y mientras escribes, mientras te decides a mostrarte sin adornos, recuerda que lo que estás sintiendo ahora mismo, esa mezcla de vergüenza, pudor, alivio, miedo y esperanza, es exactamente el lugar desde donde el cielo obra con más poder, porque no es vanidad ni espectáculo, es verdad desnuda pidiendo manos, es el alma diciendo basta de escondites. Es la vida pidiendo entrar, y cuando la vida entra el cuerpo lo nota,
la casa lo nota, los sueños lo notan, la lengua lo nombra distinto, y por eso te insisto con suavidad y con firmeza en lo mismo. Escribe, porque comentar aquí no es un trámite, es una oración hecha pública, es una puerta que se cierra a la oscuridad y se abre a la cobertura, es un testigo de que te quedaste, de que respondiste, de que no dejaste pasar lo que tanto pediste, y si te atreves a escribir, estoy aquí, oro por, cubro a, me quedo. Te prometo que algo se moverá en el mismo instante en que envíes esas palabras, porque el cielo lee la humildad y la convierte en autoridad. Y ahora, con tu nombre puesto y tu corazón un poco más desarmado que hace unos minutos, vamos a dar el paso que sigue para que lo que sientes tenga diagnóstico y dirección, porque cuando identificas el dolor sin miedo, puedes recibir la medicina sin resistencia, y vamos a llamarlo por su nombre para que pierda fuerza, y lo haremos juntos para que no te dé pánico. Abrir ese cuarto, lo abrimos, prendemos la luz y hablamos. Claro. Y en el siguiente tramo te voy a mostrar que esto no es un invento de tu mente, que no es drama tuyo ni debilidad tuya, que hay una raíz, que hay una grieta, que hay un ataque que se te pega en el alma y se manifiesta en el cuerpo. Y cuando lo veas no te vas a asustar. Te vas a ordenar por dentro como quien encaja una pieza que faltaba y por fin entiende el cuadro completo. Así que respira hondo, seca las lágrimas si salieron, vuelve a leer lo que escribiste en los comentarios como un acto de fe. Y acompáñame un poco más, porque ahora vamos a entrar al lugar donde se nombra la batalla y se prepara la victoria. Hay un punto en que lo que parecía un cúmulo de sensaciones sueltas empieza a dibujar una figura nítida y, cuando la ves, entiendes por qué nada encajaba. Porque no estabas peleando contra el cansancio ni contra una racha de mala suerte, estabas recibiendo impactos desde un lugar que no se ve, y al no nombrarlo, lo alimentabas sin querer. Por eso ahora vamos a diagnosticar sin miedo lo que te viene apretando por dentro, no para etiquetarte ni para asustarte, sino para quitarle la ventaja a lo oculto que se nutre precisamente del anonimato. Y en este acto de poner nombre hay una primera liberación, porque cuando dices, esto es, la sombra pierde territorio y la luz decide por dónde empieza a entrar. Así que escucha con el corazón abierto y con la inteligencia encendida, porque lo que vas a reconocer aquí te permitirá dejar de pelear contra personas, contra síntomas, contra discusiones y comenzar a tratar la raíz que está debajo de todo eso. Lo que se ha instalado no es solamente estrés acumulado ni una biografía de heridas mal curadas. Lo que está activo es una enfermedad del alma que se comporta como una filtración constante, por una grieta espiritual que tal vez heredaste, que quizá abriste por ignorancia o por dolor, que a lo mejor se abrió en tu casa con palabras pronunciadas en momentos de rabia o de miedo. Se fue colando un hilo de oscuridad que no hace escándalo, pero sí desgaste. Primero apaga el descanso y convierte la noche en un pasillo largo. Después confunde las prioridades y de golpe te encuentras corriendo detrás de urgencias que no son tuyas. Luego somatiza y el cuerpo empieza a hablar el idioma de lo que el alma calla. Y como nadie te enseñó a escuchar ese idioma, te resignas a parches, a rutinas, a así soy, y el círculo cierra perfecto para el enemigo que vive de que llames normal a lo que es una invasión. Por eso hoy, con autoridad pero con ternura, te digo que el nombre de lo que vives es opresión espiritual, sostenida por acuerdos internos de miedo y culpa, y que en esa mezcla el adversario encontró un pasadizo para entrar y salir de tu historia sin permiso, hasta que tú decidas cerrar la puerta y cambiar la cerradura. Se vuelve claro cuando recuerdas cómo empezaron los desajustes, no con un terremoto, sino con fisuras minúsculas, una temporada de amargura en la que dejaste de hablar con Dios con honestidad y comenzaste a negociar silencios, una conversación envenenada que te susurró que no valía la pena orar porque igual no pasa nada, una frase que alguien lanzó contra tu familia y se quedó flotando sobre la mesa como una nube tóxica, una curiosidad inocente que te llevó a abrir ventanas que no debían abrirse y por donde se metió un viento frío que apagó la llama. Y cuando lo recuerdas entiendes que la estrategia fue siempre la misma: quitarte lentamente la posición de hijo que habita y dejarte en el corredor como visitante que no se atreve a entrar, porque un visitante no exige cobertura, no reclama herencia, no defiende territorio, y desde afuera cualquier ruido intimida más, cualquier sombra parece un gigante, cualquier síntoma se vuelve sentencia. Por eso el diagnóstico no es te faltó fuerza,
El diagnóstico es: te robaron la casa por dentro y te quedaste viviendo en el porche. Y hoy vas a volver a habitar. Pero antes quiero que veas de dónde venían las voces para que no vuelvan a engañarte con el mismo disfraz. Hay patrones que delatan el ataque aunque no lleve uniforme. El pensamiento circular que te agarra en la madrugada y no te suelta hasta que amanece vencido por cansancio. La culpa difusa que no tiene rostro pero se sienta a tu mesa y te hace pedir perdón por existir. El enojo que estalla sin aviso y después te deja una resaca de vergüenza. La sensación de estar a punto de enfermar siempre, como si tu cuerpo viviera en modo alarma. La sucesión de pequeñas pérdidas que agotan más que una sola gran crisis. La repetición de historias en tu apellido que juraste no repetir y que de pronto te ves ensayando con precisión. La imposibilidad de disfrutar los momentos buenos porque una sombra te recuerda que algo malo vendrá. Ese es el inventario de una casa vulnerada y no se arregla con voluntarismo ni con frases de aliento sueltas. Se repara regresando a la arquitectura espiritual correcta, cerrando grietas con verdad pronunciada, reinstalando la presencia como estructura portante y renunciando explícitamente a los acuerdos que firmaste sin leer cuando dijiste: así será conmigo. En mi familia siempre fue igual. Yo nací para aguantar, porque cada una de esas sentencias fue un permiso, y hoy los vamos a revocar uno por uno. No estás peleando con carne ni con sangre. Por eso discutir más fuerte no ha servido y rendirte tampoco. Lo que se te opone se alimenta de tres cosas que hoy identificamos para dejarlas sin combustible. Se alimenta de tu silencio cuando tenías que declarar vida y cobertura sobre tu casa. Se alimenta de tu miedo cuando tenías que responder con confianza al amor que ya te prometieron. Se alimenta de tu culpa cuando miras atrás y te crees indigno de habitar bajo alas. Y cuando esas tres corrientes se juntan, el enemigo arma un río subterráneo que te arrastra sin que te des cuenta. Pero ahora que lo ves, puedes poner diques en el lugar correcto. Puedes aprender a hablar aunque la garganta tiemble. Puedes empezar a confiar antes de sentir. Puedes aceptar el perdón para dejar de empujarte al castigo. Y cuando ese movimiento ocurre por dentro, las señales cambian por fuera, porque la batalla nunca estuvo en las ramas, siempre estuvo en la raíz. Si te estás preguntando cómo saber que este diagnóstico es para ti y no para alguien más, revisa no la gravedad de tus síntomas, sino la persistencia de tus bucles. Si vuelves una y otra vez al mismo punto, si prometes y rompes sin querer, si mejoras 2 semanas y caes a la tercera sin razón aparente, si a la hora de la paz te visita un sobresalto que no tiene noticia para justificarse, si en tu casa la atmósfera amanece cargada sin que nadie haya hablado, si sientes que entras a ciertos lugares y sales peor que como entraste, si nombres específicos te aprietan el pecho, si hay fechas del calendario que te pesan como si guardaran un eco feo, entonces no es tu imaginación. Estás ante una grieta que pide intervención desde adentro, y el hecho de que puedas reconocerlo sin derrumbarte ya es señal de que la luz encontró por dónde entrar. Por eso te pido que no huyas de lo que estás viendo. Míralo con mansedumbre y con firmeza. Porque no se trata de culparte por la puerta abierta, sino de entender dónde está para poder cerrarla con la llave correcta. Me detengo un momento para invitarte a un acto concreto que te posiciona del lado de la luz aún mientras escuchas. Escribe en los comentarios sin adornos y con nombre propio una oración breve que sea, al mismo tiempo, reconocimiento y decisión. Escribe: Señor, muéstrame la raíz y ciérrala hoy. Si estás viendo la grieta por primera vez, escribe: renuncio a llamar normal a lo que me roba. Si lo que reconoces es la costumbre de tolerar el dolor, escribe: cierro acuerdos con el miedo y la culpa. Si sientes que esas dos voces te firmaron la agenda, escribe el lugar de la casa que se te endurece, el nombre de la persona con la que la atmósfera se corta, el hábito que sostiene la filtración, porque tu comentario no es una nota para el algoritmo, es un testigo en el altar. Es una estaca que clavas para que el viento no vuelva a llevarte al mismo sitio. Y mientras lo escribes, siente cómo recuperas 1 milímetro de territorio, cómo se te endereza la espalda, cómo tu respiración baja a medio tono. Señales pequeñas de que ya no estás peleando con sombras amorfas, sino señalando con el dedo el origen para que la autoridad del cielo haga lo que tú no podías. Llegados aquí, y con el mapa del dolor puesto sobre la mesa, es fundamental que entiendas que el siguiente movimiento no es acelerar ni golpear más fuerte. El siguiente movimiento es ordenar tu interior bajo cobertura.
Reconocer que hay consecuencias reales cuando uno vive lejos del abrigo y que el costo de seguir ignorando la grieta es mayor que el pudor de tratarla. Por eso, sin interrumpir lo que ya empezó a abrirse en ti, vamos a cruzar al paso siguiente y te voy a advertir con amor y claridad que queda en juego cuando uno decide postergar la restauración, porque una vez identificado el enemigo, lo que marca la diferencia no es el grito, sino la decisión de volver a habitar antes de que otra ola vuelva a encontrar la casa desprotegida. Y en esa decisión, que parece un susurro, se define el curso de los días que vienen. Hay momentos en los que uno no necesita más datos, sino una campanada que lo despierte antes de cruzar un umbral del que cuesta volver. Y esta es esa campanada, porque cuando la grieta espiritual se normaliza, el precio nunca se cobra de golpe, se cobra en cuotas silenciosas, se cobra en la lentitud con la que el gozo se vuelve recuerdo, en la torpeza de las palabras que antes sanaban y hoy hieren, en el modo en que la casa se acostumbra a caminar en puntas de pie para no despertar la angustia, en la facilidad con que te resignas a dolores que llamas míos, como si fueran parte de tu nombre. Y mientras eso ocurre, los días se van, los hijos aprenden lo que uno tolera, el corazón cierra cuartos enteros para no sentir y el cuerpo recibe lo que el alma no atiende. Por eso te hablo con la seriedad de quien ama. Si decides seguir un poco más con las ventanas abiertas, el viento que hoy apenas mueve las cortinas, mañana tira la puerta. Y no porque Dios no te cubra, sino porque elegiste vivir fuera del abrigo que te correspondía por derecho, y la Escritura lo dijo sin rodeos. He puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición escoge, para que vivas tú y tu descendencia. Y elegir no es un pensamiento abstracto. Elegir es a qué voz le das la primera palabra al despertar y la última al cerrar los ojos. Elegir es si llamas verdad a lo que te desordena o a lo que te ordena. Elegir es si continúas pactando con frases que te empobrecen por dentro o si dejas que la palabra haga de muro donde hoy hay tela. Nada se desordena por arte de magia. Todo sigue leyes invisibles. Y cuando alguien vive lejos del abrigo, se activa una ley tan predecible como la gravedad. Donde hay vacío, algo ocupa. Donde falta luz, cualquier sombra parece gigante. Donde no hay altar, cualquier emoción ocupa el trono. Por eso los conflictos pequeños se convierten en naufragios. Por eso el cansancio cotidiano adquiere olor a derrota. Por eso las noticias externas gobiernan tus reacciones internas y terminas con el pulso de tu alma atado al pulso de la pantalla. Pero la Escritura no te deja sin diagnóstico ni sin salida. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a lo que hemos oído, no sea que nos deslicemos, y deslizarse no suena escandaloso, suena suave. Apenas un paso, apenas un día sin pronunciar vida, apenas una noche sin cerrar la puerta, apenas un enojo al que le cedes la lengua, apenas una culpa a la que le das cama, y cuando te das cuenta ya no recuerdas cuándo dejaste de pedir cobertura. Si persistes ahí, lo que hoy es nubarrón se vuelve temporal, lo que hoy es episodio se vuelve identidad, lo que hoy es síntoma se vuelve narrativa, y sin darte cuenta educas a tu alrededor para vivir con el techo goteando, como si la casa hubiera nacido así, pero no nació así. Naciste para habitar, no para sobrevivir en el porche. Se juega más que tu estado de ánimo y tu lista de pendientes. Se juega el mapa de tu casa por dentro. Se juega la atmósfera que respirarán quienes amas. Se juega el sentido con el que te levantas y el descanso con el que te acuestas. Se juega la claridad para elegir bien cuando nadie te mira. Se juega la memoria del corazón que decide si riega la raíz o la hoja. Y cuando uno posterga el retorno al abrigo por semanas, meses, años, se activan consecuencias que la Biblia describe con una precisión que no admite romanticismo. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Es decir, si habitas, no temes. Si no habitas, el temor encuentra asiento. Y donde el temor gobierna, la lengua se convierte en arquitecta de ruinas. Muerte y vida están en poder de la lengua. Y cuando el alma se abandona, uno termina repitiendo sentencias que edifican paredes de las que luego no sabe salir. Por eso hoy, antes de que el eco de tus propias palabras siga firmando tu destino, te ruego con mansedumbre y firmeza que midas lo que estás pronunciando sobre tu cuerpo, sobre tu mesa, sobre tus días, porque cada frase es ladrillo, y si no vuelves al plano de Dios,
construirás una casa sin puertas. Sería injusto advertirte sin recordarte que no peleas solo ni desarmado, porque la lucha no es contra sangre ni carne, sino contra estructuras que necesitan que tú te olvides de quién eres para ganar terreno. Y el enemigo no ha cambiado de estrategia. Divide tu interior para debilitar tu exterior. Te arrincona en la culpa para que no pidas ayuda. Te cansa con distracciones para que llegues a la noche sin voz. Te hace creer que la oración es último recurso y no respiración. Te convence de que eres caso aparte para aislarte del consuelo. Pero ese guión se rompe cuando decides volver al abrigo y pronunciar verdad en presente, no como deseo tímido, sino como acto de gobierno, porque el que habita al abrigo del Altísimo no negocia con el miedo. Lo desalojan las alas bajo las que se sienta, y si hoy eliges, aunque no sientas nada, aunque el cuerpo proteste, aunque la mente te contradiga, aunque el historial te grite, ya fallaste. Si hoy eliges, la ley invisible cambia de dirección, porque la cobertura no es perfume, es sombra que detiene flechas, y ante una sombra así, la saeta se queda sin aire. No ignores el costo de seguir como vas, porque lo que no se trata no se queda igual, empeora, y las grietas que hoy apenas alcanzan tu descanso mañana agujerean tu propósito, y los pequeños acuerdos con la tristeza que hoy parecen indulgentes mañana se vuelven deudas impagables de alegría, y los hábitos de silencio que hoy te evitan conflictos mañana te dejan sin voz para bendecir, y los ya fue con los que postergas el altar terminan enseñándole a tus manos a no levantarlo nunca. Por eso la urgencia no es teatral, es medicina. Vuelve hoy, cierra hoy, declara hoy, porque el tiempo que crees perder orando es la vida que recuperas viviendo, y las horas gastadas en la prisa son mucho más caras que los minutos invertidos en cubrir la casa. Y si te preguntas si no es demasiado tarde, escucha dentro de ti la respuesta que desarma el reloj. Hoy, si oyes su voz, no endurezcas el corazón. No quiero que esta advertencia te ahogue, quiero que te oriente, que te coloque a 2 pasos del regreso y te haga elegirlo sin negociar. Y para sellarlo te invito a poner tu decisión por escrito, como quien firma un acta en presencia de testigos. Escribe ahora en los comentarios, no mañana, ahora. Una sola línea que te posicione y nos permita cubrirte con nombre y con foco. Escribe, elijo volver al abrigo hoy. Si entendiste que la demora te estaba costando caro, escribe, dejo de pronunciar sentencias sobre mí. Si reconoces que tu lengua estaba edificando paredes torcidas, escribe, hoy cierro ventanas y activo guardia. Si te decides a ordenar el mapa oculto de tu casa, y si hay un lugar o un nombre que pesa, escríbelo con respeto y fe. Porque esta comunidad ora de verdad y el cielo lee lo que se escribe con el corazón encendido, y mientras lo haces, nota el pequeño cambio en tu cuerpo, el hombro que baja, el pecho que se suelta medio centímetro, señales humildes de que ya no estás solo sosteniendo el techo. Para que ninguna sombra te confunda con fatalismo, cierro esta parte recordándote que la advertencia es amor en modo alarma, que te grita no para asustarte, sino para apartarte del borde, y que el mismo Dios que te amonesta te tiende la mano para sacarte del corredor y sentarte a la mesa. Y como no quiero dejarte en el filo, sino conducirte a la sala iluminada, en el siguiente tramo vas a ver cómo esta advertencia ya trajo frutos en personas de carne y hueso que estaban en el mismo sitio que tú y que, al elegir volver, vieron moverse piezas que nadie lograba mover. Escucharás sus escenas sin maquillaje, el punto donde dijeron basta, la frase que activaron, el cambio concreto que vivieron, para que la esperanza no sea nube, sino ruta. Así que respira hondo, deja tu hoy elijo volver en los comentarios como sello visible y camina conmigo a ver lo que el retorno provoca cuando se vuelve práctica y no intención. Hay días en que lo único que necesitas es ver a alguien como tú cruzando el mismo desierto y encontrando agua donde antes solo había polvo. Por eso te acerco estas escenas sin maquillaje, para que sientas que no estás inventando nada, que el camino de regreso existe y deja huellas visibles cuando se camina de verdad. Y empiezo con Ana Lucía en Lima, que se acostumbró a vivir con un zumbido en el pecho que los médicos no lograban nombrar y que llamaron estrés, hasta que el cuerpo empezó a hablar con punzadas en los hombros y sequedad en el alma. Una mujer que había aprendido a sostener a todos y a sí misma con exactamente nada,
que se quedaba despierta mirando el techo mientras su cabeza llenaba la habitación de ¿y si mañana todo se cae? Y un amanecer cualquiera, porque los milagros suelen elegir amaneceres cualquiera. Decidió probar una instrucción tan simple que casi la despreció. Se sentó en el borde de la cama con los pies bien plantados y susurró con su propio nombre metido en la frase: yo habito al abrigo del Altísimo y moro bajo la sombra del Omnipotente. Digo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. No lo hizo bonito, no lo hizo perfecto, lo hizo temblando y con la voz rota, y lo repitió al mediodía con la taza de café aún caliente, y lo repitió de noche con la luz apagada, 3 veces al día, 7 días seguidos, sin fuegos artificiales, sin música de fondo, sin empujar emociones para que encajaran. Y el 8º día se descubrió bostezando temprano. Algo había cedido. El 11º se sorprendió a sí misma canturreando en la cocina. El 15º miró el calendario y se dio cuenta de que no había llorado escondida en el baño en 2 semanas. Y cuando alguien le preguntó qué medicina nueva estaba tomando, se quedó muda un segundo buscando un nombre que no supiera a cliché y dijo solo: me mudé, por dentro, me mudé. Porque eso era. Había dejado de visitar a Dios para vivir en su sombra, y el zumbido, que nunca fue digno de ser su identidad, ahora era un recuerdo que no gobernaba su pulso. Hay también la historia de Eduardo en Monterrey, un hombre que se volvió experto en arreglar lo que se rompe en la casa, pero que no encontraba repuestos para lo que se le había roto por dentro. Perdió un contrato que parecía seguro. Se enfrió la conversación con su esposa. El hijo mayor empezó a dormir con la puerta cerrada, como si en ese gesto se protegiera de algo que no sabía nombrar. Y Eduardo, que siempre se burló un poco de esas cosas de guerra espiritual, empezó a sentir que la casa tenía un eco que lo cansaba apenas entraba. Una tarde se quedó solo, abrió la ventana para que se fuera el calor, y lo que se fue la excusa. Se paró en medio de la sala y habló en voz que sonó ajena de tan firme: Señor, cierro acuerdos con el miedo y hago de ti mi refugio ahora. Entonces tomó una hoja, escribió con letra de albañil 3 frases que le quemaban la lengua y las pegó con cinta en la nevera. No firmo ruina con mi boca. Aquí hay cobertura, vida en abundancia sobre esta mesa. Y desde esa tarde, cada vez que la ansiedad le arqueaba la espalda, estiraba los hombros, ponía la mano sobre la chapa de la puerta y repetía: con sus plumas me cubrirá, debajo de sus alas estaré seguro, escudo y adarga es su verdad. Nadie en su casa aplaudió la primera semana, no pasó nada cinematográfico, pero el jueves siguiente se sentó a cenar y notó que los cubiertos no sonaban como armas. El sábado llegó un mensaje de un cliente perdido hace años preguntando por disponibilidad. El domingo el hijo mayor dejó la puerta entreabierta sin pensarlo, y cuando se abrazaron en el pasillo, aquello que se llamaba opresión se quedó sin espacio, porque una casa donde alguien decide habitar se vuelve terreno inhóspito para lo que roba, mata y destruye. Y Eduardo aprendió que la autoridad no es grito sino constancia, que el manual funciona cuando se aplica aunque la emoción llegue después. Me detengo en Mariana y Joao en Santa Cruz de la Sierra, 2 que se amaban y discutían como si el amor estuviera siempre a punto de vencimiento, con una nena que empezó a decir: me duele la panza, cada vez que la voz subía medio tono. Un hogar lleno de buenas intenciones y malos hábitos, y un día de esos en que el cansancio parece una tercera persona viviendo en la casa. Mariana puso un audio en el celular donde alguien, como ahora, les hablaba de cerrar ventanas y de pronunciar vida. Joao resopló, ella lo miró sin pelea y propuso un pacto que parecía juego: 3 respiraciones, 3 versículos, 3 veces al día, 7 días, sin discutir los resultados hasta el final. Y lo cumplieron a su manera, sin religiosidad impostada, con ollas hirviendo y tareas pendientes. Antes de salir al trabajo se buscaban con la mirada, se tomaban la mano sobre el respaldo de una silla, exhalaban lento y soltaban juntos: porque tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Al mediodía, uno de los 2 mandaba un mensaje con la foto de la palma de su mano abierta y la frase: escudo y adarga es su verdad. Por la noche, cuando la niña ya dormía, en vez de iniciar el recuento de culpas, prendían una vela ridículamente pequeña y repetían: vida en abundancia, no robo, no muerte, no destrucción.
La quinta noche, Mariana se sorprendió sin necesidad de castigar con silencio. La sexta, Joao se oyó pidiendo perdón sin arrancar recibos antiguos. La séptima, se abrazaron sin negociar condiciones. Y cuando la nena dejó de quejarse del estómago, nadie necesitó un titular. Sabían que la atmósfera cambió porque en esa casa se había reinstalado la presencia como estructura portante. Y lo que antes era un ring, ahora era una mesa. Y un hogar con mesa es un hogar que puede lidiar con tormentas sin hundirse. Pienso en Rosa en San Salvador, que se creía fuera de alcance por haber probado de todo sin ver movimiento. Oraciones rápidas, cadenas de mensajes, listas interminables de pendientes, ayunos sin foco, promesas que se llevaban el viento y la culpa, con un diagnóstico que no terminaba de sellarse pero que firmaba sus días con tinta gris. Y Rosa, que nunca fue de escribir en comentarios, se atrevió un martes a las 6:17 a dejar 7 palabras en un video como este: tengo miedo pero me quedo y oro. Lo envió con las manos frías y el estómago apretado. Una mujer en Cali le respondió: te cubro. Un hombre en Arequipa añadió: oro por tu nombre. Una abuela en Posadas escribió: yo también me quedo contigo. Y ese hilo de voces invisibles se volvió cuerda. Y cuando Rosa se levantó al día siguiente con el viejo vértigo que la obligaba a sentarse en el piso, apoyó la mano en la pared y dijo en voz bajita: no firmo ruina con mi boca, hoy habito, hoy me cubro. Y lloró, no por drama, sino porque ese hoy se sentía finalmente como hoy y no como promesa perpetuamente pospuesta. 2 semanas después, la doctora usó una palabra que Rosa no escuchaba hace meses: mejoría. Pero lo que a ella le hizo temblar las piernas de gratitud no fue el papel, fue entrar a su casa y notar que el rumor que vivía pegado en el pasillo ya no estaba. Como si alguien hubiera apagado una radio vieja que llevaba años susurrando: no vas a poder. Y entender con el cuerpo que alguien la había estado sosteniendo desde que escribió: me quedo. No todo se ve al principio, y eso también es testimonio, porque hay procesos que empiezan rompiendo por adentro lo que por fuera parece intacto, como le pasó a Tomás en Quito, que se había vestido de ironía para que no lo lastimaran más, que iba a la iglesia como quien cumple un turno y marcaba tarjeta, que se había repetido a sí mismo que la fe era una etapa y que ahora lo que tocaba era ser adulto, hasta que el insomnio se le volvió espejo y el espejo le mostró a un hombre que no quería ser. Tomás no lloró en público, no hizo promesas grandilocuentes, escribió con letra de arquitecto en un papelito: 3x7, 91, 412, 1010. Lo pegó en la puerta del closet y se lo repitió callado. Amanecer, mediodía, noche. A la semana no dormía mejor, pero dejó de odiarse por no dormir. Al mes seguía habiendo noches difíciles, pero ya no sentía que eran sentencia. Al segundo mes no supo decir cuándo dejó de necesitar tanto ruido para no escucharse. Lo notó porque el silencio ya no lo mordía. Y un mediodía cualquiera, caminando de la oficina a un almuerzo barato, se sorprendió pensando: estoy vivo, sin sarcasmo. Se inclinó un poco contra una pared con la frente, respiró y sintió gratitud como quien siente sol en invierno. Y si le hubieras preguntado qué cambió, te habría mostrado el papelito y te diría sin épica: me quedé. Y esa es la clase de testimonio que sostiene a otros en días sin épica. La fidelidad silenciosa que termina moviendo montañas muy despacio hasta que un día miras y ya no están donde estaban. Sería injusto cerrar estas escenas sin invitarte a escribir la tuya desde ahora, no cuando todo mejore, sino hoy, porque el acto de nombrar tu proceso delante de testigos no es exhibicionismo, es pacto. Así que toma el coraje del que dispone, quien decidió no vivir más escondiéndose, y deja en los comentarios una línea que inaugure tu bitácora: hoy me mudo al abrigo. Esta semana cierro acuerdos con el miedo. Declaro vida en esta casa. Pido cobertura por, di el nombre. Renuncio a llamar mío lo que me drena. Deja esa frase como estaca y como faro. Y si ya viste una señal, aunque sea pequeña, cuéntala sin pudor. Dormí 3 horas seguidas. No exploté hoy. Me animé a pedir perdón. Volví a cantar mientras fregaba. Porque esas minucias son la materia prima de los grandes relatos. Y mientras te decides a escribir, guarda en el pecho esta certeza humilde y rotunda a la vez: lo que a ellos les respondió no es excepción.
es promesa disponible para quien se queda y aplica. Y como no quiero dejarte solo con historias, sino con el mapa de salida en la mano, en el próximo tramo vamos a encender del todo la esperanza y a poner sobre tu mesa la promesa firme que sostiene este manual para que sepas con qué materiales construir cuando vuelvas a levantar tu casa por dentro. Hay promesas que no se escribieron para decorar paredes, sino para reconstruir casas, y tú necesitas sentir cómo ese andamiaje te sostiene de verdad. No con un optimismo prestado, sino con la solidez de una palabra que no caduca. Por eso te pido que imagines tu nombre pronunciado desde una mesa antigua, donde se firman pactos, y escuches sin apuro lo que ya fue decretado a tu favor, porque no se trata de que quizá cambies un poco y tal vez te sientas mejor. Se trata de restauración integral, de esas obras en las que se levantan los pisos, se sanan las vigas, se reemplaza lo podrido y se vuelve a pintar con luz. Y lo digo así porque está escrito con una precisión que no deja margen a la duda. Él es quien perdona todas tus iniquidades y el que sana todas tus dolencias. Y ese todas no es retórica piadosa, es amplitud legal, abarca lo que duele en el cuerpo, lo que arde en el recuerdo, lo que pesa en la historia familiar, lo que se apodera de las noches y lo que se cuela en las conversaciones. Y cuando tú eliges habitar en su abrigo, esa promesa se vuelve tu ley de gravedad, una fuerza que, aun cuando tropieces, te atrae de regreso al centro. Por eso quiero que te concedas el lujo de creer que sí, que es posible que esta temporada no termine en resignación, sino en reparación, que no te esperan meses de sobrevivir, sino de ver al arquitecto tocar lo que nadie alcanzó a tocar, que no tendrás que inventarte una personalidad dura para aguantar, porque lo que se rompe se arregla, y lo que se pudre se cambia, y lo que se roba se restituye, y lo que murió se reemplaza por vida en abundancia, como anunció la voz que no miente. Mira hacia adentro como quien abre una ventana después de una tormenta y permite que entre aire nuevo. Porque la promesa no opera en el vacío de la teoría, sino en el espacio real de tu casa y de tu cuerpo. Si haces de él tu refugio, la flecha que ayer te atravesó mañana no puede reclamar territorio. Si te sientas bajo sus alas, la pestilencia que anduvo en oscuridad pierde pasadizo. Si decides volver a la sombra, el terror nocturno se queda sin cama, y ese es el tipo de restauración que cambia rutinas sin necesidad de gritos. Tú vas a notar que el pulso baja cuando antes subía, que la lengua elige palabras que edifican donde antes destruían, que la memoria reordena los estantes, que tus manos recuperan delicadeza para tocar a los tuyos sin herirlos, que la risa vuelve sin permiso, que el cuerpo deja de enviar alarmas a cada hora, y no porque te hayas hecho el fuerte, sino porque se reinstala una cobertura real que opera como techo, como pared y como puerta. Y no te pido que imagines algo difuso, te pido que escribas en los comentarios, con una sola línea que te desnude frente a este altar vivo, la promesa que hoy decides creer. Di: restauras mi descanso. Di: sanas mi apellido. Di: restituyes lo perdido. Di: renuevas mis fuerzas. Di: me devuelves el canto. Y si te atreves, suelta el nombre propio del área donde esperas ver la primera señal: mi sueño, mi sangre, mi matrimonio, mi ánimo, mi casa. Porque cuando nombras aquello que esperas bajo promesa, la esperanza deja de ser nube y se convierte en coordenada. Lo que te propongo no es un placebo para aliviar el día, es un cambio de régimen que te ubica bajo otra jurisdicción. El que habita al abrigo del Altísimo morará, no visitará, morará bajo la sombra del Omnipotente y dirá a Jehová: esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Y ese dirá no es una opción decorativa, es parte de la restauración, porque aprenderás a hablar desde el lugar donde estás sentado y no desde la intemperie. Y cuando hablas desde el refugio, tu voz deja de pedir permiso a la tormenta y empieza a ordenar el ambiente. Y cuando el ambiente se ordena, lo de adentro se desinflama. Y cuando lo de adentro se desinflama, el cuerpo afloja. Y cuando el cuerpo afloja, piensas con lucidez. Y cuando piensas con lucidez, eliges mejor. Y esa cadena de decisiones pequeñas, sostenidas por una promesa grande, es la restauración en marcha. Por eso quiero que ancles ahora mismo con un gesto sencillo tu adhesión a ese régimen. Apoya la planta de tus pies, endereza la espalda, suelta los hombros y deja escrito en este altar: habito, no visito.
porque ese verbo inaugura una forma nueva de vivir, y al pronunciarlo te ayudas a ti mismo a no volver al porche cuando venga el viento. No te estoy ofreciendo una salida sin heridas ni un camino sin lluvia. Te estoy invitando a caminar un territorio donde la lluvia riega en vez de pudrir, donde las cicatrices se vuelven memoria de victoria y no de vergüenza, donde el valle de sombra no anula tu voz, sino que la vuelve más clara, porque la promesa no te saca del mundo, te cubre en el mundo, y esa cobertura no es metáfora, es arquitectura. Por eso, cuando pronuncies la promesa, evita el tono de deseo tímido y háblala como acta. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. No porque seas invencible, sino porque eres cubierto. Y la diferencia entre quien se moja y quien cruza seco no es la fuerza, es la sombra bajo la que camina. Y tú estás eligiendo esa sombra hoy. Por eso, como acto de comunidad y como gesto público que empuja tu fe hacia adelante, escribe: me cubro hoy, y añade si quieres el nombre de quien vas a cubrir tú también, porque esta restauración tiene vocación de contagio santo. Lo que te alcanza a ti termina tocando tu mesa, tu pasillo, tu cama, tu gente. Antes de movernos al tramo práctico en el que te voy a dar 3 llaves simples y contundentes para activar esta promesa cada día hasta verla caminar por tu casa, quiero sellar en tu interior una certeza que te sostenga cuando el ánimo vuelva a sus viejas mañas. Si caes, vuelves. Si dudas, preguntas. Si te cansas, te sientas bajo alas. Si te acusan, recuerdas el acta firmada. Si amaneces oscuro, enciendes la palabra. Si el cuerpo protesta, bendices tu cuerpo. Si la casa se pone pesada, abres la boca. Porque la restauración no es un estallido aislado, es un proceso que respira, y tú vas a aprender a respirar con él. Y para no dejar esto en el aire, enlazo con la siguiente parte así como estás, con lo que trajiste y con lo que decidiste, porque ahora viene el mapa diario, el cómo se anda esta promesa con los pies en el suelo, el cómo se cierran grietas con palabras y decisiones, el cómo se vuelve hábito lo que hoy empezó como fuego. Para que todo lo que ya sentiste no se evapore como agua en piedra caliente, necesitas una forma de caminar que no dependa del humor del día ni de la intensidad de tus emociones. Necesitas un mapa sencillo, repetible, capaz de sostenerte cuando el cuerpo proteste y la mente quiera volver a las rutas viejas. Por eso te voy a trazar un modo de vivir que cabe en cualquier agenda, pero que reordena la casa entera desde adentro. No es complejo, no es ceremonioso, no exige perfección. Exige decisión diaria y una boca dispuesta a pronunciar vida, aun cuando el ánimo llegue tarde. Y la clave está en 3 gestos que encajan como bisagras en el amanecer, en el centro del día y en la noche. 3 llaves que, repetidas con constancia humilde, convierten una promesa en arquitectura. Al abrir los ojos te posicionas. A mitad de jornada te dejas operar. Antes de dormir sellas jurisdicción. Al posicionarte bajo alas, recuerdas quién eres y dónde vives. Al permitir la obra de la palabra, sueltas la raíz que enferma. Al declarar vida, clausuras la puerta por donde entraba el robo. Y si hoy te comprometes a hacer estos 7 amaneceres seguidos, luego 14, luego 21 días, verás señales concretas que no necesitarán que yo te las interprete, porque el descanso tendrá otro peso y el ambiente de tu casa otra densidad. Y tú sabrás que lo que era teoría se volvió casa habitable. Apenas despiertes, antes de mirar mensajes, antes de pedirle al mundo una identidad que ya te fue dada, siéntate en la orilla de la cama, apoya bien la planta de tus pies, endereza la espalda como quien se coloca bajo una sombra real y pronuncia en voz audible, con tu nombre metido en la frase para que tu alma se oiga a sí misma pertenecer al lugar correcto. Yo, di tu nombre, habito al abrigo del Altísimo, y moro bajo la sombra del Omnipotente. Digo a Jehová: esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Deja que cada palabra toque un músculo, deja que el aire entre con la sílaba, deja que tu habitación se acostumbre a escucharte hablar como hijo que vive en casa y no como huésped que pide permiso. Y si la mente te responde con prisa, si el teléfono vibra, si el cansancio te susurra después, retrasa 1 minuto el mundo y adelanta el abrigo, porque aquí se decide la dirección del día. Aquí le dices a la flecha que no hay pasadizo. Aquí le recuerdas a la peste que tu ventana no es suya.
Aquí renuncias a comenzar como si la intemperie fuera tu único techo. Aquí enciendes el techo y si te parece poca cosa, prueba 3 amaneceres y mira qué hace en tu respiración, en tu tono, en la forma en que recibes la primera noticia difícil. Y si te sientes torpe o seco, no lo tomes como señal de fracaso. Tómalos como los primeros pasos de alguien que cambia de casa y necesita acostumbrarse a un suelo mejor. Cuando el día ya tomó velocidad y las tareas intentan comerse tu interior, busca un respiro de 2 minutos, aunque sea en un baño, en un pasillo, en el asiento del bus. Coloca la mano en el pecho o sobre el lugar del cuerpo que habla de lo que el alma calla y entrega al Espíritu Santo la llave que solo Él sabe usar con precisión y susurra con confianza lo que Hebreos 4:12 declara de sí misma: tu palabra es viva y eficaz, más cortante que espada de 2 filos, entra hasta partir el alma y el espíritu, discierne pensamientos e intenciones del corazón. Te doy permiso para operar en mí ahora. Corta raíz de amargura, miedo, culpa, rompe el hilo oculto por donde se filtra mi paz, separa lo que es tuyo de lo que no, y mientras lo dices no te esfuerces por sentir algo extraordinario, bastará con que respires y sueltes, bastará con que admitas sin vergüenza lo que te está apretando. Bastará con que nombres en un hilo de voz aquello que jamás dijiste en mitad del día. Estoy resentido, tengo miedo a enfermar, me culpo por lo que no controlo, me ahogo cuando escucho ese nombre. Y al nombrarlo, entrégalo a la cirugía, porque la palabra no te abre para exponer, te abre para sanar, no te hiere, te separa de lo que te hiere. Y si alguna lágrima busca salida, no la detengas. El agua limpia. Si no salen lágrimas pero sueltas aire, también limpia. Si no pasa nada perceptible y solo inmovilizas 2 minutos para este acto, también sucede. Lo imperceptible opera igual y te vas a sorprender más tarde porque reaccionaste distinto donde siempre caías igual, y reconocerás que a mediodía hubo bisturí donde antes había autopiloto. Al cerrar la jornada, cuando el cuerpo pida cama y la mente quiera repasar con lupa aquello que te quitó alegría, cancela el repaso contable y proclama jurisdicción de pie junto a la puerta de tu habitación o sentado en la cama con las luces bajas. Recorre con palabras el territorio que se te confía y dicta sentencia desde la boca de quien ya no negocia con el ladrón, Jesús. Tú dijiste que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, pero tú has venido para que yo tenga vida y vida en abundancia. En tu nombre declaro vida sobre mi mente, vida sobre mi sangre, vida sobre mis órganos, vida sobre mi descanso, vida sobre esta casa. Cierro la puerta al robo, cierro la puerta a la destrucción, clausuro el permiso que di con mi lengua y con mis hábitos, y donde hubo muerte siembro vida. Y si hay un lugar específico que siempre parece más pesado, nómbralo y cúbrelo. El dormitorio de mi hijo, la sala donde siempre discutimos, el pasillo de madrugada. Y mientras proclamas, no te esfuerces por sentirte poderoso. Es suficiente que seas obediente, porque la autoridad no tiene que sonar fuerte para ser real. Tiene que estar alineada con la verdad. Y esta es la verdad pronunciada en acto, escudo y adarga es su verdad. Y si quieres añadir un acto pequeño que le ponga cuerpo a lo que dices, limpia con calma la mesa de la casa como quien despeja un altar. Apaga la pantalla con intención y deja 1 minuto de silencio consciente como guardia. Dile a ese minuto que cuide tu sueño y permítete encontrar placer en acostarte sabiendo que hay sombra activada. Si comprendes que la transformación es menos espectáculo y más constancia, te será fácil quedarte en este protocolo sin convertirlo en carga, porque no se trata de alcanzar sensaciones, sino de habitar posiciones. No se trata de una perfección impoluta, sino de una perseverancia paciente. Y cuando el viejo hábito te empuje a olvidarlo, no te castigues, retoma. Cuando falles un mediodía, no declares fracaso, recupera por la noche. Cuando un amanecer te encuentre tarde, hazlo en cuanto puedas. Y para sellarlo en comunidad, te invito a escribir ahora, aquí mismo, una línea breve que sea tu pacto público con este camino. Deja en los comentarios habito. No visito si ya decidiste amanecer bajo alas. Deja cirugía al mediodía si te comprometes a la obra de la palabra en mitad del ruido. Deja vida en abundancia sobre mi casa si cada noche vas a cerrar puertas al robo. Y si hay un área concreta donde esperas ver la primera señal, nómbrala con respeto y fe, sueño, ánimo, reconciliación, dolor físico. Porque esta casa de oración lee lo que escribes y te cubre con nombre propio.
y el cielo honra la decisión visible que rompe la vergüenza invisible. Quisiera que recibas esta guía no como una lista más que te exigirá fuerzas que no tienes, sino como una respiración nueva que te devuelve fuerzas porque te alinea con una sombra que no tenías activada. Y para que no quede en buenas intenciones, vamos a caminarlo ahora mismo con tu voz y la mía. Voy a llevarte de la mano en una oración viva que condensará estos 3 gestos y te meterá hoy, no mañana, bajo el abrigo que vienes buscando. Así que acomódate sin distracciones. Pon tu mano donde duele o sobre el corazón si el dolor no tiene dirección. Y déjame conducir tu lengua hacia casa. Quiero que cierres los ojos un instante y te veas como te verá Dios cuando termine este día, no como alguien que vio un video más y volvió a su rutina, sino como un hijo que se paró en la puerta de su casa, habló con autoridad y decidió habitar, no visitar. Y mientras respiras profundo y sientes cómo el cuerpo baja medio tono y el alma se acomoda en el pecho, recibe esto como sello. Hoy no solo aprendiste un método, hoy firmaste un pacto. Hoy activaste una sombra real sobre tu mesa y tu cama. Hoy cerraste acuerdos con el miedo y abriste espacio para la vida. Y por eso quiero que dejes una huella visible en este altar, porque lo que se confiesa en público se fortalece en lo secreto. Así que escribe ahora mismo en los comentarios una sola línea que sea tu acta de cierre y tu punto de partida. Habito, no visito. 7 amaneceres bajo alas. Cierro la puerta al robo. Vida en abundancia sobre mi casa. Dios, sáname desde la raíz. Señor, revela lo que mis ojos no pueden ver. Nómbralo sin vergüenza. Y si quieres, añade el área donde esperas la primera señal. Sueño, sangre, ánimo, reconciliación, dolor. Porque cada palabra que dejes aquí no es un dato, es una estaca. Y cuando el viento venga a buscarte la estaca, te recordará hacia dónde anclarte. Y mientras escribes, siente la cuerda que ya se tendió entre tu fe y la fe de quienes te leen. No estás solo. Aquí se ora de verdad. Aquí se cubre por nombre propio. Aquí se responde cuando alguien dice, necesito. Antes de que cierres la pantalla, escucha mi ruego con cariño y fuerza. No te pierdas la continuidad de lo que Dios empezó hoy, porque esto no termina, esto continúa. Y las próximas partes te van a guiar a orar el Salmo 91 palabra por palabra sobre cada habitación de tu casa, a ungir tu puerta con verdad, a discernir flechas antes de que te rocen, a establecer guardias sencillas que protegen tu sueño y tu ánimo. Por eso te pido que te suscribas ahora mismo y actives la campana, no por el número del canal ni por costumbre, sino porque esta casa digital es un altar y quiero que cada vez que suba una llave te llegue como si te llamaran por tu nombre en la madrugada. Ven, es tu turno. Y mientras lo haces, comparte este mensaje con una sola persona que hoy necesita cobertura. Envíaselo con una frase corta: me quedo contigo bajo alas, porque lo que te alcanzó a ti puede empezar a alcanzar a los tuyos si te atreves a extenderlo. Y si vuelves en unos días a comentar una señal, aunque sea pequeña: dormí mejor, no exploté, se soltó el nudo, pedí perdón, me dijeron mejoría, déjala aquí para que otros coman esperanza de tu mesa. Quiero despedirme orando sobre tu decisión, como quien apaga la luz del pasillo sabiendo que hay guardia en la puerta. Padre, mira cada me quedo, cada hábito, cada suscripción hecha con intención. Cúbrelos con tu sombra, confirma con señales humildes y visibles lo que hoy sellaste en el espíritu. Establece tu paz como atmósfera y tu palabra como estructura. Devuelve el canto, endereza la espalda, desarma la culpa, corta la raíz vieja y planta vida nueva. Y que en esta casa digital la fe de uno sostenga al que flaquea. Que en este altar se escuchen testimonios como piedras vivas que nos recuerden que tú haces lo que dices. En el nombre de Jesús, amén. Y ahora sí, haz 3 cosas sin negociar con la pereza espiritual. Suscríbete y activa la campana para no perderte la siguiente llave. Escribe tu declaración en los comentarios y nombra a quien vas a cubrir esta semana. Y guarda en el corazón esta simple consigna para los próximos 7 amaneceres: yo habito al abrigo del Altísimo. Porque si lo haces, si te quedas, si persistes, lo que el título prometía dejará de ser promesa lejana y se volverá testimonio escrito con tu propia voz aquí abajo. Te leo, oramos por ti y nos vemos en la siguiente parte para sellar tu casa